Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes para llevarle a ustedes nuestro programa en 3 puntos y compartir todas las informaciones de último minuto que se han sucedido aquí en el país y el mundo. Para eso nos va a acompañar Javier López, Guillermo Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, miércoles, tenemos un programa con muchos comentarios y muchas opiniones para todos ustedes. Bienvenido a su programa en 3 puntos. Gracias, Flavio, Javier, y a ustedes, amigos televidentes. Aquí estamos para compartir esta próxima hora con informaciones del momento. Cuéntame, hermano, ¿cómo andamos hoy, a mitad de semana? Ya estamos en la recta final de agosto. Ya entramos en los breves, hermano. A ti te gusta la Navidad. Yo sé que. Yo sé para que. ir para la capital de la República a celebrarlo. No hay duda. Que yo sé que ya sí va sabor navideño. Lo que tengamos la promoción, ya tú estás preparado. Bueno, ya tuviste al amigo Rafi ensayando. Sí, es el día que estábamos allá abajo. Es verdad. Pero bueno. Mira, es real. Está caminando bastante rápido el tiempo. Y el tiempo se nos está viniendo encima. Hay muchas dificultades en el mundo global. Vemos cómo hay incertidumbre en el comercio internacional, global también. Bueno, hay asomo de buscar la paz en lo que ha sido estos tambores de guerra que han sonado. Ucrania, Rusia, ahora mismo hay reuniones. ¿Cuál? Nada más ese es el solo conflicto que hay. Bueno, pero que es el conflicto que el otro son gente que viene matándose de donde Jesucristo. Y ya esa gente vienen teniendo su problema de raíces religiosas, son personas que tienen otro tipo de criterios, son fundamentalistas. Y son sionistas. Y son sionistas, son todos. Si a ti te resultó mal y te cayó bastante mal una palabra que se usaba en la década de los comienzos de los 2000, que era el apartheid, el sionismo es peor que el apartheid. Sí, pero están acostumbrados a Jesucristo porque trató de acabar con esa gente y no pero podido. Que el sionismo es de la década del principio del siglo XX. Pero el sionismo es tan malo como el apartheid y va a acabar con ese pueblo. Va a acabar y te voy a decir lo siguiente. Generaciones tras generaciones vienen con un sentimiento porque esos niños que están abusados, maltratados por la guerra, lo que mueren, segregados, lo que no muere, el hambre. Mira cómo esos muchos les daban el hambre y lo ametrallaban. Ahora mismo lo que así es. Oye, haciéndole un favor. Y eso es posible. Y Occidente mira hacia otro lado. ¿Por qué? Porque no hay forma de esa gente regenerarlos. Es imposible. Pero que no están bien. ¿Cómo tú crees? Ahora te pregunto a ti, que tú abogas por el sionismo y no sionismo. No, yo no abogo por el sionismo. Yo abogo por el pueblo israelí. A mí me dijo ahora el doctor Piantini que es sionista el hombre. Sí. Oye, pero tú eres un estúpido funcional, porque ¿cómo tú me vas a decir a mí sionista? Ajá, pero ¿sobre qué base sobre qué base tú lo dices? Ajá. Y sobre qué forma tú lo planteas, porque realmente el sionismo es un atraso para la humanidad. Pero está bien. Entonces, si tú te consideras sionista por desconocimiento y por falta de cultura, eso es otro tema. Pero sionismo es un atraso para la humanidad. A mí me sorprende que Occidente todavía al día de hoy esté mirando para otro lado. No le interesa, Javier. No, yo estoy preocupado porque Javier le ha dicho al doctor Piantini estúpido. Porque bueno, fue el Guillermo, que lo dijo. pero yo te estoy hablando a ti, no estoy hablando con el doctor Piantini, porque yo con el doctor Piantini hablo todos los jueves. Yo soy contigo, portavoz. Yo solamente dije lo que él dijo. Bueno. Continuamos. Suave. Continuamos. El hecho es que esa región, Javier, son fundamentalistas de un lado y de otro. Es difícil tú poder tratar de educar personas que ya vienen con un concepto y una base religiosa profunda. Y esos pueblos de esa zona ahí son pueblos que ya vienen con una agresividad en cuanto a lo que sea su concepto y su formación. Entonces no es tan sencillo de un lado y de otro. Pero lo porque que yo no te es de un digo, solo lado. Lo que yo quiero que tú lo veas, que no solamente son los sionistas, también son fundamentalistas todos los que están involucrados en ese proceso. Pero yo cuando hablo de conflicto, no hablo de guerra. Tú sabes cómo se llama el ministro de guerra de Israel.
Tú sabes cómo se llama el jefe de la Fuerza Aérea de Israel. Tú sabes cuántos carros de combate tiene Israel. Tú sabes cuántos tanques de guerra tiene Israel. ¿Cómo tú vas a comparar ese poderío militar con una gente o con un pueblo que todavía no se sabe cómo se llama el ministro de guerra? No se sabe si tiene fuerza aérea, que no la tiene porque no la ha sacado, que no tiene ejército porque no ha hecho una invasión de ningún territorio. No, o sea, tú no sabes quién es un exterminio que hay en una población civil, y lo doloroso, y ahí va a pasar esta generación de liderazgo a nivel occidental, como tratando de mirar hacia otro lado, van a permitir que se haga ese exterminio de un pueblo, como pasó en un momento determinado con los turcos y los otomanos, cuando se llevaron el pueblo armenio, que lo eliminaron. Eso es lo que se está persiguiendo en esa zona. Y Occidente lo está observando y mirando hacia otro lado. Eso da vergüenza que en pleno siglo XXI un ejército plantee el exterminio de un pueblo. Eso es así, Javier, pero yo te voy a decir lo siguiente, y como inicié mi conversación contigo. Esos son pueblos complicados. Sí, esos son pueblos complicados. Muy complicados. Realmente se trata de buscar allí la paz, de buscar un encuentro, de educar a grupos, pero realmente el concepto que tienen de formación religiosa es radicalismo. Es ser radicales. Pero son radicales de ambos lados. Pero nadie está diciendo que es de uno. O sea, no es uno, es ambos lados. Diciendo que es de uno, Javier. Ya caíste lo que estoy diciendo, que no es sionista ni son los chivistas, los Hay chiitas, una propuesta de paz, como se estaba contemplando. El enemigo de ese dirigente que nació en Polonia, no nació en Israel. Netanyahu no nació en Polonia, no nació en Israel. Entonces, como Netanyahu hablaba de que el otro grupo no quería la paz, hay una propuesta de paz y él sigue con el militarismo, porque lo que persigue es eliminar al pueblo palestino, eliminarlo, erradicarlo. Eso es lo que está haciendo Netanyahu. Y está usando al pueblo palestino como mártir para un problema interno que tiene. Y las potencias occidentales, comenzando con Estados Unidos, siguen mirando. Todavía hoy la Corte Internacional de Justicia fueron sancionados 4 jueces por Estados Unidos, pero ven acá, permitiendo que se extermine un pueblo, pero ven acá. ¿Cómo han cambiado los cuentos de Caperucita Roja? Mira, yo sí me preocupa mucho la información que dio el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, de que hay más de entre 15.000 y 20.000 jóvenes médicos que están sin empleos. Eso sí es preocupante aquí para nuestro país. Porque si tú tienes una población tan alta de médicos jóvenes que no están en labores, y él lo que hace es, y dice, que se está necesitando que se abra y se aplique el primer nivel de atención primaria. Nosotros hemos dicho muchísimas veces aquí que por ahí es que debe de comenzar. Que nosotros lo hemos planteado y lo hemos planteado con especialistas en el tema de la ley de salud, de especialistas médicos que conocen muy bien la ley. Sin embargo, esto no prospera porque hay grupos interesados. Entonces, está bien que esa cantidad de jóvenes que penosamente están desempleados porque no tienen puesto de trabajo. Entonces, por donde debe entrar la parte principal de la ley de salud es haciendo el primer nivel de lo que sería ese primer nivel. Pero ¿qué ocurre? Que hay grupos interesados que eso no prospera ni pasa, no pasa de ningún nivel a otro pasa. ¿Por qué? Porque hay intereses de que muchos dicen que los especialistas no permiten que esto ocurra. Muchos dicen. Entonces, si se conoce lo que es la ley de salud, y la ley de salud está planteada, está bien fundamentada, lo que hay que aplicar es la ley. ¿Por qué no se aplica la ley? El problema es ese que tú dices, Flavio. Entonces, oye esto, Guillermo,
si él dice que se necesitan 6.000 centros de atención primaria, que es el primer nivel de atención primaria, 6.000 centros, eso ocuparía una gran cantidad de los médicos que están desempleados. Ahora, hay la intención, hay la voluntad para que eso suceda. Ahí está el problema, Flavio. Mira, eso es una situación muy compleja, porque, por ejemplo, nosotros tenemos los centros de atención primaria en todo el territorio nacional, específicamente, y más, esto tiene una presencia mayor en las zonas rurales, pero allí lo que se mandan son los pasantes y no cuentan con el apoyo de un profesional ya con un S4, de igual forma, con la experiencia que se necesita para que acompañe a un médico pasante. Siempre hemos criticado eso. A un médico pasante se manda a una unidad de atención primaria, a una UNAT, como le llaman, es sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda desde el punto de vista que lo mandan solo allí a ocupar una posición, a hacer una pasantía. Por eso muchos tienen la oportunidad de optar por un hospital en una zona urbana para obtener una mayor aunque obtengan una menor puntuación acumulativa al momento que vayan a tomar un examen para la residencia médica, pero en cuanto a la formación práctica tienen mejor sustentación. Eso es una situación compleja que siempre lo hemos dicho, y no es lo que Waldo dice, que hay aproximadamente unos 15.000, no es que no tengan plazas hay. Lo que pasa es que hay que poner en funcionamiento eso que tú acabas de decir, de la unidad de atención primaria. Y ayer, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ver, o si quieres podemos seguir ampliando después de la pausa, porque hay un tema muy interesante también sobre ello. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos aquí en la mesa de las conversaciones. Vamos arriba. Bien, vamos ahora a brindar un sabroso jugo de Rica, de Fruit Punch. Este jugo tiene toda la calidad, todas las cualidades que usted necesita para sentirse fresco. En esta temporada de calor, sobre todo, hay que tener su juguito Rica presente en cada momento. Vamos a brindar por allá, por Medio Oriente. Vamos. Por la paz. Por la paz. De los sionistas y demás. Bien. Pero por la paz. Sí, por la paz. Así es. Pero oye, es verdad que la ignorancia, tú no sabes cómo justificarla. La bebida rica siempre trabaja en la paz. Porque esa sí está en contra de la ignorancia, Flavio. Coño, pero qué ignorancia. Rica a su salud. Qué estúpido. Mira, Flavio, nosotros hablábamos en el segmento anterior del sistema de salud, del llamado que ha hecho Waldo Ariel Suero respecto a las plazas que tienen disponibles, o los médicos que están desempleados en el sistema de salud, aproximadamente unos 15.000, él dice. Y hemos reiterado, y en eso también tú señalabas, que es porque que una de esas razones porque el sistema de atención primaria no ha entrado realmente como está establecido en la ley. Sin embargo, nosotros tenemos una situación que los intereses, como bien tú acabas de decir, no han permitido que el sistema inicie. Y hay una serie de situaciones que se van dando independientemente de esos intereses. Por ejemplo, se le está dando mucha oportunidad a aquellos médicos que deseen hacer su residencia médica en la medicina familiar. Recientemente, en el día de ayer, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ver un llamado que ha hecho el Ministerio de Salud Pública a través de la unidad o de la Dirección de Residencias Médicas y de la comisión CENAUT, creo que es que le llaman, a la Comisión de las Residencias Médicas, que están llamando para abrir 100 plazas para medicina familiar en las residencias médicas y 100 plazas para emergenciología, 200 plazas. Vencen ahora, si mal no recuerdo, el 29 de este mes, el depósito de las documentaciones, y estos 100 especialistas en medicina familiar van a sustentar esa parte, pero se necesita que la estructura como tal, en sentido general, se ponga a funcionar en el Ministerio de Salud Pública para que este proceso, esta primera fase de la salud, pueda cumplir con
con el cometido. Mira, dimos detalles de por dónde pudiese estar el desahogo con lo que sería abrir estas plazas, pero realmente no es el fondo del problema. La situación está también en las universidades. ¿Qué demanda tiene el país de médicos para que realmente ese cúmulo que hay no suceda? Se dice que las universidades están graduando alrededor de 2.500 a 3.000 médicos por año, ¿no? ¿Tú crees que es posible en un sistema donde se sepa que no tienen plaza para ocuparla, se sigan graduando médicos en las universidades año por año? En la medicina realmente no hay tanto inconveniente como en otras carreras, pero si continúa sin ningún control, va a llegar el momento que va a pasar como está pasando con el sector magisterial, con la educación, con los profesionales graduados, que un concurso, por ejemplo, se necesitan 10.000 plazas, para ponerte un ejemplo, y participan 80.000. ¿Y qué va a pasar con los demás? Si nada más hay esas plazas, porque el sector privado es muy limitado y ningún profesional de la educación quiere ingresar al sector privado, lo que quieren es ingresar al sector público por los beneficios que hay. Y eso probablemente, si no se tomen controles en el área de salud y otras carreras más, puede pasar eso que tú estás diciendo. ¿Cuántos abogados hay en República Dominicana? Aquí se gradúan porque quieren estudiar lo que fuese. Se gradúan, entran a su carrera y ya. La medicina en todas partes del mundo es un sedazo. No todo el que quiere estudiar medicina puede estudiar medicina. En todas partes del mundo pasa así. ¿Por qué en República Dominicana no pasa así? Por la lucha de intereses que se dan entre las diferentes universidades y todas son carreras abiertas. Pero, por ejemplo, ¿no te acuerdas que en España venían a República Dominicana a estudiar medicina porque en España no se podía entrar a la Facultad de Medicina de ninguna universidad? ¿Por qué? Porque si España va a necesitar 2.000, 3.000, 5.000 médicos dentro de 5 años, te lo deja entrar a los mejores estudiantes de esa promoción que quieran optar por medicina. En Puerto Rico pasaba lo mismo. ¿Por qué nosotros tuvimos un boom en la década de los 90 de la Universidad del Este con los puertorriqueños? Porque en Estados Unidos no se puede estudiar medicina, sino la necesidad. ¿Y cómo entraban? Los mejores de esa promoción. Entonces, en República Dominicana, da vergüenza que tenemos un sistema de salud que se ha demostrado deficitario en términos de prestaciones de servicios, médicos, enfermeros, especialistas, y que el presidente de la AMD se suelte con esa prenda diciendo que aquí hay 20.000 médicos o 15.000 médicos sin trabajo. Eso llora ante la presencia de Dios. Eso es lo penoso. Eso es lo penoso. Independientemente de lo que fuese, llora ante la presencia de Dios, porque tenemos un pueblo que una de sus características por país subdesarrollado es que la medicina no llega a todos los niveles. Entonces, tú te vas a cualquier pueblo de la frontera, no hay médicos especialistas, no hay médicos en ningún pueblo medianamente lejos de los centros urbanos de Santiago y de Santo Domingo. Después de ahí... Pero eso no solamente pasa con la carrera de la medicina. Se hizo un análisis, un estudio bien profundo, visualizando precisamente esa situación del desempleo, porque el desempleo, hay desempleo. Ahora, estamos lanzando a las calles la cantidad de profesionales que necesitamos en cada carrera. La sociedad necesita, no. Es correcto. Entonces, la carrera que están saturadas, por ejemplo, hay muchos abogados. Aquí hay más de 60.000 abogados, señores. La de Derecho. Los contadores están por paquetes, en cantidades que son muchísimos contadores. Los médicos también, miren la situación que se da con los médicos. Si cada quien va a sacar lo que ocurre con esas profesiones están saturadas. Entonces tú vas a encontrar médicos, que a veces muchos buenos, con muchas capacidades, manejando un carro público. Claro. Porque no tiene otra forma de cómo buscar el peso.
Entonces, aún siendo profesional, tiene que estar buscando un modo de vida que no es el adecuado como profesional, porque su país no tiene las plazas necesarias para poder ocuparlo. Entonces, eso hay que verlo. Las universidades tienen que hacer un programa, tienen que hacer un filtro para que esta situación, porque ahorita vienen los maestros, bien, responsablemente Waldo, que es del sistema, lo que a mí me preocupa es, es que a este tiempo, después de tener tanto la ley de salud en el medio, hablar de eso ahora. Mira qué pasa, Flavio. Hablar de eso ahora. Mira, tú dices que las universidades, no son las universidades que deben de tener ese control. Es el organismo rector, que es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que debe de tomar los controles para hacer ese tipo de filtro. Y eso no solamente pasa, Javier decía de España, no recuerdo qué otro país fue que citó. Todos los países desarrollados. No, todos. Eso pasa en muchos países de la región también. Y tenemos el caso de Chile, entre otros, que para usted ingresar a una carrera es en función de un estudio de mercado que hay en los próximos 5 años, oferta y demanda, que es realmente lo que se necesita. Y hoy tuvimos la oportunidad de ver, por ejemplo, la Asociación de Jóvenes Empresarios haciendo un llamado a la ANGE con relación a ese tema. Y decía que en las universidades los estudiantes se están enfocando en carreras que realmente el mercado no las requiere y que la mayoría de esas carreras entran en esas que tú estabas diciendo. La tradicional. Contabilidad, administración de empresas, derecho, medicina, y que lo que se requiere son las carreras STEM y de idiomas, porque es lo que el mercado requiere. ¿Y qué pasa con la universidad? Por ejemplo, si usted quiere ir a una universidad pública y pagar la carrera que usted le dé la gana, no hay ningún problema. A una universidad privada, a pagar lo que usted le dé la gana, no hay ningún problema. Pero nosotros tenemos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la que mayor estudiantes tiene, subvencionados todos, porque allí lo que se paga es algo simbólico y muy costoso. La estructura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el presupuesto, la cantidad de dinero que se lleva, y son aproximadamente 200 y tantos miles de estudiantes, entre 200.000 a 215.000 estudiantes andan alrededor de esa cantidad de los estudiantes de la UAS. Sin embargo, nosotros no nos podemos dar el lujo como país de estar pagando, invirtiendo del presupuesto nacional en carreras que realmente el mercado no requiere y que no se le va a sacar ningún provecho, ningún beneficio. Así es. Ahí está el caso de los maestros, Flavio. Los maestros con los títulos enganchados, sin hacer nada. Así es, no vamos a publicidad, vamos arriba. Bien, continuando aquí nuestros temas que están siendo preocupantes porque realmente hay muchas personas desempleadas de todas esas carreras, no solamente la medicina, y queríamos hacer énfasis en eso. Señores, dime. Medicina, educación, ingeniería. Es que tú no puedes tener en esos niveles la libertad, sino lo que la sociedad necesita. Había un proyecto de hacer técnicos. Esos sí son los que desarrollan los pueblos, los técnicos, los tecnólogos. Sin embargo, aquí están vacías todos los centros de tecnología. No, vacío no. Lo que pasa es que tienen que multiplicarse, porque, por ejemplo, si tenemos el ITC, que es el Instituto Tecnológico Comunitario de San Luis, nada más hay un solo, y ese está repleto. Para usted entrar allí, usted tiene que hacer una larga fila para que pueda ser seleccionado. Sin embargo, eso fue diseñado inicialmente para colocarlo en puntos estratégicos en el país, para contribuir a eso que Javier acaba de decir, de la parte técnica, de fortalecer en esa área. Se tenía previsto construir uno en el este, 2 en el sur, 2 en el Cibao, y ahí tenemos el de Santo Domingo Este, que está dando muy buenos resultados, pero solamente hay un solo en esa área. Y se necesita... En el país. ¿Perdón? En el país. Correcto. Y los politécnicos a nivel de la educación preuniversitaria se necesita también fortalecer. Aquí hay provincias que no cuentan con un politécnico
y hay otras que cuentan con un solo en el área de artes nada más. Pero se necesita preparar a los jóvenes en la parte técnica para que puedan tener un oficio, porque ya muchas de esas provincias, por ejemplo, en las fronterizas, que se benefician de la ley de desarrollo fronterizo, donde se han instalado empresas y que han tenido que hacer las empresas inicialmente, traer mano de obra de otro país, porque no cuentan con una mano de obra calificada, hasta tanto puedan ir tecnificándolo o enseñándolo, adiestrándolo, y puedan entonces, diríamos, ya tener el personal con la preparación que se requiere. Pero eso, los politécnicos, empezando por la educación preuniversitaria, se necesita que sigan, que el Ministerio de Educación siga ampliándolo, y esa parte de los ITC, de los Institutos Tecnológicos Comunitarios, que se sigan instalando en los diferentes puntos de las regiones del país. Así es. Y por otra parte, en el día de ayer, el senador Omar Fernández dio a conocer de manera pública lo que fue un rendimiento de cuentas de su primer año como senador de la República, donde invitó a todas las fuerzas vivas del país, sector productivo, periodistas, políticos, empresarios, y estuvieron allí dándole su respaldo a lo que fue su presentación de lo que fue esa memoria del primer año como senador. Este joven dio demostración de cómo usar los recursos, los fondos que recibe a través de lo que le corresponde como senador. El famoso barrilito. El famoso barrilito, pero tiene otro nombre. Él tiene un nombre fuera de barrilito porque no es un barrilito. No, porque... Él lo utiliza de otra manera. Y eso es una forma de usted dar a conocer cómo usted utiliza los recursos en detalles. Fue respaldado por su padre, que estuvo excelente, estuvo presente allí, dándole soporte, viendo esa empatía que existe entre estos dos, padre e hijo, de una forma bien respetuosa y una forma que se transmite realmente sus sentimientos, su convivencia entre uno y otro, que hay muchos que quizás quieren a veces tirar esas candelitas para tratar de buscar situaciones de conflicto, pero realmente los dos, con el respeto que se tiene el uno al otro, se ha manejado de una forma bastante ordenada y respetuosa. Bueno, en este evento, en este acto, allí tuvieron muchos empresarios, muchos productores también de televisión, que estuvieron allí dándole también ese respaldo. Él explicó cómo ha manejado su situación dentro del Senado y los 4 ejes fundamentales en los que él tiene y cómo ve realmente la aplicación tanto en la justicia, en la salud, en lo que sería la tecnología, la innovación, que son puntos importantes que se van a conocer por dónde es que debemos caminar, por dónde es que debemos proyectar nuestro destino como sociedad. Y un joven que está totalmente al día con estos temas, lo presenta, lo publica, lo da a conocer, cuáles son sus pretensiones de tener el concepto de dirigir algún día el poder en sus manos. Y eso es importante, conocer por dónde, qué camino tú andas, por dónde tú estás trazando la ruta del desarrollo. Y hay muchos jóvenes que cuando ven la calidad que puede tener una persona en cuanto a los conceptos, pues tú no sigues hombre, tú lo que sigues realmente por dónde son las direcciones que tú estás trazando para tú ver los objetivos al final. Y estos son puntos importantes. Yo creo que esta presentación en el día de ayer, que se hizo a través de un medio, La Sexta, que realmente concitó la atención de muchísimas personas en la tarde de ayer en cuanto al seguimiento, al tema, y luego la publicación en los diarios en el día de hoy, pues esto le da un valor y empieza a diferenciarse, porque hay muchos que son candidatos, precandidatos, pero no tienen un objetivo definido, y esto es lo que yo quiero destacar, que a veces tienen que presentar qué tú te propones si tú de llegar tú a ocupar una posición pública, y esa es la realidad. Vamos a irnos a la pausa y continuamos con el tema. Adelante. Ya de regreso aquí y seguimos con los comentarios. Adelante, Guillermo.
Bien, mira, el sector eléctrico sigue dando mucha agua de beber, como dicen, y unas recientes declaraciones de Celso Marrancini, quien es el presidente del CODUE, o el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, como se le conoce. Él ha dicho o acusa al exdirector o al ex administrador de EDESTE de timar, si así podemos decir, a 42,000 clientes de EDESTE, que se le alteró la factura eléctrica para dar la impresión de que se estaba cumpliendo con el cobro de la energía eléctrica por parte de esta EDE. Eso es una declaración nunca visto por un funcionario de esa categoría a un exfuncionario del sistema. Se le preguntó que si será sometido, dicen que están preparando el sometimiento del señor Mejía Nau, quien dirigió a EDESTE desde junio del 2023 hasta octubre, estuvo ahí cuando fue cancelado, del 2024. Y eso entonces le da la validez a los justos reclamos que hace la población cuando se queja de la alteración de las facturas eléctricas. Y cuando va a la Superintendencia de Electricidad, específicamente a el organismo que tiene que ver con defender al cliente, no encuentra una respuesta. Porque hay quejas también que los técnicos que están allí no tienen la preparación, no tienen las competencias para poder hacer un buen diagnóstico cuando un cliente reclama con una sobrefacturación. Y eso es muy grave. A mí me pasó con Edenorte y no hubo forma, porque fueron los técnicos de Edenorte que todo estaba bien, pero usted está haciendo juez y parte. Entonces no me interesa. Cuando se hace la reclamación ante el organismo correspondiente, la Superintendencia de Electricidad, estos no tienen el mínimo conocimiento de lo que van a hacer. Y van y hacen un bulto y un levantamiento, y al final la factura tiene que pagar el cliente a como ellos digan. Y eso debe de sentarse un ejemplo en la población. Y como hemos criticado a Celso Marrancini, en esta acción lo aplaudimos, porque las buenas acciones hay que decirlas también, y se dicen las malas. Porque no hay nada malo que no tenga algo bueno, ni nada bueno que no tenga algo malo. Lo que sí, el sector eléctrico tiene un déficit de generación en los actuales momentos y anda alrededor del 42%, según las últimas informaciones que se han podido recibir. Hay quejas de la población, hay las pérdidas, por ejemplo, de la energía en la sede se elevan en un 41.7% del total comprado, y eso es crítico porque ahí viene lo que en estos días hablábamos, las razones de las pérdidas, que son multifactoriales, y eso debe de controlarse. Celso ha dicho que a final de año pudieran mejorarse ya los tediosos apagones. Vamos a ver realmente si el sistema energético deja de ser un dolor de cabeza en el país, porque esto tiene efectos negativos en todos los sentidos, para el desarrollo del país, en todos los sentidos, hasta para el turismo, porque ya vemos cómo artistas como Ricardo Montaner hacen públicas sus quejas con los tediosos apagones en las terrenas, por ejemplo, donde vive, entre otras. Eso para citar personas reconocidas, y no podemos dejar de decir también los sectores populares, las quejas que hay a nivel nacional. Es difícil, el presidente de la República lo hemos visto, que ha ido de manera directa a Punta Catalina preocupado por el sistema, y vamos a ver si esa preocupación realmente logra sus resultados en cuanto a las acciones que se deben tomar en este sector para corregir las anomalías. Mira, realmente el ministro de Energía y Minas
Joel Santos, habla de que a finales de año se está tratando de introducir al sistema más de 500,000 de kilovatios hora. 600 y pico, más de 500,000. Eso significa que la generación no está el problema. Siempre se ha planteado de que la generación eléctrica en la República Dominicana nosotros tenemos un superávit. Prácticamente duplicamos la demanda de que aquí, de la cantidad de plantas instaladas. El problema fundamental es que la administración del sector eléctrico quiere plantear la realidad o la falsa realidad de que el tema está en que se están robando la energía eléctrica y no es así. El problema fundamental es la transmisión y la distribución, que no se han hecho las inversiones que a esta altura de juego debieron hacerse para disminuir las pérdidas técnicas en la transmisión y en la distribución. Señores, el sistema, la red pública de energía eléctrica tiene más de 60 años y eso tiene desgaste y eso se refleja en los números. No se ha cumplido la Ley General de Electricidad de cabo a rabo cuando se habla de que los generadores tienen que pagarle a la empresa de transmisión eléctrica el peaje correspondiente del uso de la energía eléctrica que pasan por esas líneas, porque eso tiene un peaje y no se cumple y no se paga. Entonces, no se puede hacer la inversión y hay un tema fundamental de liquidez que, si lo vamos a ver, es un problema financiero. ¿O no te acuerdas tú, hace 30 años ya, de la Hidroquebec? La Hidroquebec. Apagada, cobrada. No, la Hidroquebec venía a República Dominicana. Vino a República Dominicana, trajo los equipos al muelle y salieron en la prensa, y lo pueden buscar en la prensa porque ya todo está en YouTube. Y al final tuvieron que darle para atrás el contrato, pero en ese lapso se perdieron unos dólares. La Hidroquebec consiguió, porque esos... Señores, el sector eléctrico es el sector menos transparente que hay en toda la economía dominicana. Pero es un asunto también, Flavio y Javier, el crecimiento también, la demanda que va teniendo el sector, tiene que ir de la mano también con la capacidad instalada. Claro, hay problemas. No hay problema. Claro que hay problemas, porque ayer, por ejemplo, Joel Santos dijo que, ¿qué dijo él textualmente? Y así se lo voy a decir. La demanda instantánea ayer fue de 3.950 megavatios en la noche. Un consumo récord que no se había visto en los últimos tiempos. Es que lo vas a ver porque estamos en temporada de calor. Mira, claro. Ahora mismo la población... Y ahí está la capacidad instalada. La población está tirada a la calle en esos barrios de noche. Sí, pero el promedio, Flavio, fue del 2024 y 2020 pero está bien, de 3.650. El calor que está haciendo en este año ha sido un calor que está fuera de regla, señores. Los aire acondicionados ni siquiera se sienten ya, porque el calor es demasiado fuerte. Ahora mismo se está interpelando, están solicitando la interpelación al presidente del consejo. De la planta de Jaina. ¿Por qué? De Punta Catalina. ¿Por qué? Porque realmente se están quemando gomas, se están haciendo desorden en los barrios y está creando un desorden de ingobernabilidad, toda esa situación. Y hay que parar eso, de alguna forma u otra. Por eso el presidente se mandó al origen. Se fue a Punta Catalina a decir, póngame en funcionamiento esto inmediatamente, pero lamentablemente, que por eso decía, el sistema está tan desacreditado que la gente no cree en lo que se está diciendo. Que la planta, después de las 2 tener el problema, se resolvió. Entonces la 1 viene y cae el problema por el sargazo. Entonces la gente dice, pero es verdad o es mentira, porque veníamos desde mucho tiempo diciendo que otras cosas más tumbaban el sistema. Entonces los apagones financieros estaban haciendo su juego. Entonces, realmente el sistema está desacreditado. Ahora, eso afecta a los gobiernos. Claro. Eso realmente
se crean situaciones. Ahora mismo están todos sus barrios encendidos. Pero claro, 3 días sin luz. 3 días sin luz. Aquí hay barrios y provincias que tienen 3 días sin luz. Entonces, si tuvieron lo que dijeron los abogados, los juristas que están ahora mismo defendiendo, diciendo que el sistema energético está correcto porque la gente no paga la facturación. Eso no es verdad. Ese es un punto de defensa. Pero también tú tienes a los congresistas, un grupo que está solicitando la interpelación para que dé una respuesta a lo que sería el problema energético. Pero ya Joel ha dicho, como bien tú lo decías, en los próximos 6 meses agregarán 612 megavatios al sistema y eso probablemente pueda corregir estas anomalías. Señores, hasta mañana, si Dios permite, estaremos con su programa en 3 puntos aquí en RN Canal 27. Buenas noches. Económico.